Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Bienvenidos una vez más a un seminario. Gracias por su participación. Les recuerdo mi nombre, soy el licenciado Gerardo Rosales Alba, licenciado en Acupuntura Humana Rehabilitatoria. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de las funciones que tiene riñón, el elemento agua, obviamente en lo que respecta a la medicina tradicional china. Todo esto, bueno, pues para conocer un poquito acerca de las funciones, pues tanto fisiológicas como pues espirituales, llamémoslo de esta manera, el órgano riñón, y bueno, pues poder entender un poquito o comprender cómo es que se van dando los desequilibrios pues en este órgano. Eh, Como generalidades, bueno, pues recordar que riñón pertenece al elemento agua, es la región Shaoyin del pie, comparte esa porción, que es, bueno, una de las 6 porciones, junto con el órgano corazón, que sería el Shaoyin de la mano. Es un canal que tiene su energía centrípeto, es decir, de afuera, que inicia en las extremidades y llega hacia el tórax, hacia el centro. En este caso, pues inicia en el punto número 1 del canal, que es el punto pozo, Yongchuan, riñón 1 en la planta de ambos pies, y termina pues en el punto número 27 en el tórax. Su horario de mayor actividad energética es de 5 de la tarde, perdón, a 19 horas, de 5 a 7 de la noche. Es un canal que maneja mucha sangre y mucha energía, por lo cual, bueno, pues algunas sangrías en el canal pudieran ser bien toleradas, aunque, bueno, pues tratamos mucho de conservar esa parte. Su acoplado, en este caso su víscera acoplado, la parte yang del elemento agua, pues corresponde a vejiga, que es, repito, pues la parte yang del elemento. Se dice que el riñón es la raíz, es la puerta de la vida, este famoso Migmen, que a su vez es la raíz del chi del cielo anterior. Esto es debido a que es el propio riñón quien almacena la esencia, que es parcialmente heredada, obviamente, pues de nuestros padres, y que pues es una característica que se determina durante la concepción. Recordar que nuestra esencia, nuestro equilibrio, esa gran dualidad, pues depende de dos energías muy importantes, muy vitales. Una de ellas pues será la raíz del cielo anterior y la otra es la raíz del cielo posterior. Hablamos un poquito acerca de la raíz del cielo anterior. Bueno, pues es esta cualidad genética que nos es heredada obviamente al momento de la concepción y que se encarga de detonar el desarrollo del feto, obviamente dentro de la madre, y una vez llevado a cabo el alumbramiento o el nacimiento, esta raíz del cielo anterior pues se encarga de controlar el crecimiento, el desarrollo y la reproducción pues de nosotros como individuos, como personas. Entonces, bueno, pues es una característica que es inamovible, realmente no podemos nosotros modificar pues esa carga genética que nosotros traemos. Evidentemente, si nuestros padres al momento de la concepción, pues ellos tenían una energía vital importante, tuvieron una serie de cuidados, pues la energía que me fue heredada o que me fue transmitida, la genética, pues era buena. Ello repercutirá en que pues será una persona saludable, poco enfermiza y bueno, pues que tiene una esencia, un yin esencial, obviamente pues en condiciones óptimas. Muy por el contrario, si al momento de la concepción hubo alteraciones energéticas, sobre todo pues obviamente procedentes de los padres, algunas toxicomanías,
consumo de sustancias, vamos, cuidados no apropiados durante ese embarazo, pues la genética o la concepción que se me hereda obviamente es mucho más deficiente. A esto lo llamamos yin esencial. Recordemos que este yin esencial pues es esa chispa, es esa materia prima que tiene la capacidad de ir desarrollando cada uno de mis tejidos y que obviamente conforme vamos avanzando en tiempo, pues este se va perdiendo. Nunca vamos a poder obtener más, pues vamos a hablarlo en puntos, ¿no? Aunque realmente no es correcto porque no es un valor numérico, pero para ejemplificarlo, pues nunca vamos a poder obtener o elevar esas cifras de yin esencial, es decir, este yin esencial equivale a pues las teorías de el envejecimiento, por ejemplo, en medicina alópata, como la teoría de la de lesión de los telómeros, y obviamente conforme vamos avanzando en edad, pues este yin va disminuyendo, se va consumiendo, porque se agota al desarrollar, al hacer crecer huesos, al desarrollar músculos, vamos, todo, sencillamente el desarrollo y crecimiento de las personas va terminando con este yin esencial y bueno, pues una vez que se agota, pues repercute en la muerte, ¿no? Termina el ciclo de vida pues de esa persona. Siguiente, bueno, pues se dice que ambos riñones manejan algo que se conoce como el yin primordial y el yang primordial. Esto quiere decir que es riñón quien se encarga de proveer de yin y de yang a todas y cada una de las estructuras del cuerpo, es decir, todas las energías de este tipo con esta característica que nosotros vamos a presentar provienen específicamente del riñón. Es él quien las origina y es él quien se encarga de repartirlas a cada uno de los órganos. En este caso, el yin primordial, bueno, pues repercute en su mayoría hacia el elemento madera, hígado, hacia el elemento fuego, corazón, y hacia el elemento metal, pulmón. Por otra parte, el yang abarca principalmente o nutre principalmente de yang a vaso, a pulmón y corazón, que serían elemento tierra, fuego, perdón, tierra, metal y fuego respectivamente. El yin de riñón es la sustancia fundamental que permite el nacimiento, el crecimiento y la reproducción, mientras que el yang de riñón es la fuerza dinámica de todos los procesos fisiológicos. Eso, bueno, pues siempre ha sido así. Recordemos o sepamos que el yin representa a la materia, a toda estructura tangible que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo visualizar. Y el yang, pues, es una fuerza más energética, para que quede claro. Y solo por ejemplificar, bueno, tomaremos a hígado, ¿no? El hígado como tal, como materia, como estructura, pues es la parte yin, y una de las funciones del hígado, por ejemplo, la glucólisis, que bueno, pues es esa función que se encarga de la producción de moléculas de ATP a partir de la glucosa, pues sería considerada o podríamos considerarla como la parte yang de hígado en este caso, ¿no? Entonces, el yin habla de la materia y el yang habla del proceso fisiológico o de las funciones que se encarga de cubrir cada uno de los órganos. El riñón, pues es diferente de los demás órganos yin, porque es la base de todas las energías yin y yang del cuerpo, platicábamos hace unos instantes, y también porque es el origen del agua y a su vez del fuego en el cuerpo. Bueno, del agua le compete por correspondencia y por ser elemento agua, pues es su naturaleza, pero ¿por qué del fuego? En este caso hacemos alusión al fuego de la puerta de la vida, que bueno, pues es un tema también bien interesante, pues también un poco extenso, en donde bueno, también valdría la pena escuchar o probablemente armar un seminario referente a lo que pues trata del fuego de la puerta de la vida. Pero bueno,
Por ahora y de manera muy general, pues este fuego, el Micmen, la puerta de la vida, y que inclusive tiene un punto acupuntural específico para él, que es el punto número Dumai 4, punto número 4 del canal del Dumai, y que lleva por nombre efectivamente Micmen, que significa puerta de la vida. Bueno, pues esta energía tan especial es lo que nos mantiene realmente con vida, es ese pequeño soplo, esa pequeña chispa que día a día se encarga de movilizarnos, de mantenernos energizados, con vitalidad, y que bueno, pues conforme se va consumiendo, va generando patologías o enfermedades, y en el caso de que se llegase a agotar pues por completo, repercutiría en la muerte, realmente no sería compatible con la vida. Si quisiéramos probablemente traspolarlo a la medicina occidental o tratarlo de entender en ese contexto, pues básicamente estaríamos haciendo alusión a procesos como respiración celular, ciclos de Krebs, vías metabólicas. Básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de la puerta de la vida. Y bueno, las funciones específicas del riñón son almacenar la esencia, entendiéndola como este yin esencial, esta materia prima de la cual hablábamos al inicio, y por consiguiente, bueno, pues esta esencia sabemos que gobierna el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y el desarrollo de cada una de las personas. Produce la médula, rellena el cerebro y controla los huesos. En este caso, bueno, habremos de definir dos aspectos bien importantes. El concepto de médula que se tiene desde el contexto de la medicina tradicional china, y el el concepto de médula que se tiene desde la medicina occidental. Ahorita hablamos de ellas, puesto que no son lo mismo. Siguiente, gobierna el agua, pues básicamente, obviamente al ser elemento agua, pues le toca controlar estas vías del agua, sobre todo a nivel del yao inferior o el calentador inferior, que pues compete básicamente al riñón y a la vejiga, y a una porción del intestino grueso. Se abre en los oídos, se manifiesta en los oídos, se manifiesta en el pelo también, controla los dos orificios inferiores y alberga la fuerza de voluntad. Esto desde el contexto pues espiritual o desde el contexto emocional, que también es sumamente importante. 1. Almacena la esencia y gobierna el nacimiento, crecimiento, reproducción y desarrollo. La función del riñón respecto al almacenamiento de esencia tiene dos aspectos fundamentales. 1. Almacena la esencia del cielo anterior, es decir, es allí, básicamente podríamos decir que es allí donde se encuentra contenida toda mi carga genética, y bueno, pues es ahí donde está guardada. Ajá, que me fue heredada antes del nacimiento y se encarga de nutrir al feto. Una vez que viene el nacimiento, como lo comentábamos al inicio, pues se va a encargar de controlar el crecimiento, la madurez sexual, la fertilidad de un cuerpo, sea hombre, sea mujer, y por consiguiente, pues también el desarrollo, ¿no? El desarrollo para ese cuerpo o para el que va a producir en su interior. En el libro de El clásico de las dificultades, pues se hace mención o se hace alusión a estos procesos de desarrollo. Y bueno, pues una cosa bien importante, sabemos que las mujeres fisiológicamente y bueno, también psicológicamente en la mayoría de los casos tienden a madurar o a tener una madurez mucho más rápida que la de los hombres. Los antiguos chinos, bueno, pues también se daban cuenta de estas características, y bueno, veremos cuál es la explicación o la asociación en este caso. Bueno, la energía del riñón, este yin esencial en las mujeres, se va desdoblando o va teniendo una creciente en ciclos representados de 7 años, mientras que para el hombre sucede cada 8 años. Es decir, el primer ciclo de la mujer en cuanto a crecimiento y desarrollo
va a terminar o va a estar comprendido desde los 0 hasta los 7 años de edad. En el hombre, de los 0 a los 8 años. El segundo ciclo para la mujer continuaría de los 7 años a los 14 y en el hombre de los 8 hasta los 16. Ya llevamos 2 años básicamente de desfasamiento. Para el tercer ciclo, en la mujer estaría representado de los 14 a los 21 años, mientras que en el hombre sería de los 16 a los 24 años. Para entrar al ciclo número 4, que es el ciclo idóneo para ambas partes, es decir, tanto hombre como mujer, para poder pensar en reproducirse, puesto que esto heredaría la mayor vitalidad al nuevo ser que vendría en camino, sería el cuarto ciclo, que entonces en la mujer estaría representado entre los 21 a los 28 años y en el caso del hombre entre los 24 a los 32 años. Es decir, así la relación que se tiene desde el contexto de la medicina tradicional china en cuanto a la maduración y obviamente a la fijación de esta energía vital. Una vez pasado este cuarto ciclo, viene, pues evidentemente el quinto ciclo, pero la característica de este quinto ciclo es que la energía para ambos en el quinto ciclo ya no es ascendente, es decir, se alcanza básicamente esa energía más alta o ese pico en el ciclo anterior y posterior a ello viene pues obviamente un declive de la energía y es donde comienza específicamente pues el envejecimiento, ¿ok? Repito, todo esto desde el contexto obviamente pues de la medicina tradicional china. Y bueno, pues así hablar de los últimos ciclos correspondientes obviamente pues hasta el final de la existencia de cada uno de los seres. Bien, eso es a lo que hace referencia el punto número 1. 2, se encarga de almacenar la esencia del cielo posterior, es decir, la esencia que es extraída de los alimentos, obviamente mediante el poder de transformación, menciona aquí de los órganos internos, específicamente pues de la energía del vaso. Esto es la energía que nos complementa, que hace esa dualidad y que conocemos como la raíz del cielo posterior, es decir, una vez ya de haber nacido, una vez que nos encontramos en este plano, evidentemente lo que nosotros consumimos, pues es lo que nuestro cuerpo va a captar. Entonces, en otras palabras, aquí también aplica desde el contexto de la medicina tradicional china, somos lo que comemos, ¿no? Entonces, bueno, considero yo que hay muchas personas afuera, tenemos a muchos pacientes que desafortunadamente pues no conocen y dos, no hacen consciente esta situación. Por consiguiente, pues tienen alimentación pues un tanto desequilibrada, desbalanceada, lo cual obviamente pues va a ir modificando la unión de estas dos energías que se nutren mutuamente, una con la genética que ya traigo y esa genética se complementa con los nutrientes que yo ingiero o que yo consumo a partir de los alimentos. Es un tipo de energía que se llama Gu-Chi o el chi de los alimentos, que sería, hace alusión básicamente a las proteínas, nutrientes, glucosa, etcétera. Toda molécula energética que yo puedo adquirir a partir de los alimentos, bueno, pues está contenida en este espacio. Y bueno, una vez juntas estas dos energías, pues van obviamente modificando o van más bien van permitiendo este crecimiento y desarrollo, obviamente si la genética es buena y la alimentación o en este caso el chi de los alimentos es óptimo, es balanceado, es equilibrado, pues estamos hablando de que será una persona entonces saludable y viceversa, ¿no? En el caso de ser lo contrario. La esencia del riñón es la base orgánica para la transformación del yin de riñón en chi de riñón, que es decir, esa fuerza que pues nos va a mantener en nuestro día a día a través de la acción del calentamiento y de evaporación del yang de riñón. El estado, el estado de la esencia va a determinar el estado del riñón, es decir, si mi esencia es buena, el riñón también lo será en cuanto al aspecto
estructural, vamos a llamarlo así. Si la esencia es vigorosa y abundante, el riñón será fuerte y entonces habrá una gran vitalidad, una gran fuerza sexual y una gran fertilidad. Si la esencia del riñón es débil, entonces pues el riñón se volverá débil, habrá falta de vitalidad, probablemente casos de esterilidad y una actividad sexual, así como una libido reducida. Hoy se nos contrapuso aquí la imagen, perdón. Bueno, siguiente función, produce la médula, controla el cerebro, nutre el cerebro y controla los huesos, es lo que dice el título de la diapositiva. Bien, hablábamos hace unos instantes de que el concepto de médula no es el mismo, uno para la medicina occidental o para la medicina tradicional china, que para la medicina alópata, es decir, aquí en Occidente, médula pues corresponde básicamente a aquella que está contenida dentro de los huesos y bueno, pues específicamente a la médula ósea roja, que sabemos que se encarga de producir al eritrocito mediante esa función de hematopoiesis del hueso, que se encarga de ir produciendo pues día a día la sangre, ¿no? La sangre que es obviamente vital para el funcionamiento de nuestro organismo. Tenemos una segunda médula, que es la médula ósea amarilla, y que, bueno, pues no es más que un reservorio energético, tanto de colesterol y triglicéridos, para, bueno, pues en determinado momento que el cuerpo pudiera llegar, pues a necesitarlo o a requerir de él. En el contexto de medicina tradicional, la médula hace referencia, bueno, pues lo diremos así bruscamente, a la materia gris, es decir, a la materia que compone al cerebro, a la materia que compone a la médula espinal, es decir, propiamente el cerebro, propiamente la médula espinal es considerado, o a eso hacemos alusión, como médula en medicina tradicional, que difiere obviamente pues del contexto de Occidente. Esto le confiere ciertas funciones como la concentración. Se dice que allí en la médula de medicina tradicional reside la conciencia o es un aspecto muy importante para preservar al Shen, que es el estado de conciencia de una persona. Y bueno, pues le confiere diversas funciones como las de memorizar, como las del aprendizaje, como las de concentración y como las de una buena salud mental. Bien, cerebro y médula espinal, entonces son llamados mar de la médula. Si la esencia del riñón es fuerte, entonces la médula estará nutrida de una manera correcta. La memoria, la concentración, el pensamiento y la vista van a ser buenos, van a ser óptimos. Y la medicina china mantiene que el riñón es la es la fuente del talento y de la inteligencia. Bueno, pues, ¿qué opinan ustedes? Consideramos que es cierto, ¿no? La médula es también la base para la formación de la médula ósea. Ahora sí hablamos de la médula ósea roja, que se encarga de nutrir a los huesos. El riñón gobierna también la médula ósea y los huesos, y si la esencia del riñón es fuerte, pues los huesos y los dientes tendrán una firmeza óptima, una consistencia sumamente adecuada. Siguiente función, el riñón se encarga de gobernar el agua. El riñón es como una compuerta que se abre y se cierra para poder controlar el fluir de los líquidos orgánicos. Mencionábamos hace unos instantes en el yaoy inferior, que obviamente compete en su mayoría pues al riñón y a la vejiga, así como una porción del intestino grueso. Es básicamente como esa llave, una llave de paso que permite esa permeabilidad y bueno, que nos mantiene en un estado óptimo de salud, ¿no? En cuanto esta función pudiera llegar a fallar, lo más característico que yo puedo observar en un paciente, pues sería la retención de líquidos, el edema, o como comúnmente lo denominan los pacientes, bueno, pues que se les hinchan los pies, ¿no? El riñón tiene la función de suministrar energía, de suministrar chi
a su acoplado, como a todos los órganos, ¿no? Veíamos hace unos instantes, pero bueno, ahorita hablamos específicamente de que manda esta energía a la vejiga para que ella pueda almacenar y transformar la orina. Entonces, si esto falla, bueno, pues va a repercutir en los edemas. El intestino delgado y el intestino grueso, que, bueno, pues anatómicamente la parte de alguno de ellos está ubicada en el yago inferior, juegan un papel muy importante en la separación de los líquidos puros y de los líquidos impuros. Todo esto, bueno, pues es tocante al tema de sustancias vitales, obviamente dentro de la medicina tradicional china, que, bueno, pues checaremos si en otro momento tenemos oportunidad de hablar de las sustancias vitales. El riñón también se encarga de recibir los líquidos de pulmón. Algunos de estos son excretados, obviamente se convierten en orina, otros son vaporizados y vuelven bajo la forma de vapor nuevamente al pulmón para mantenerlo de cierta manera bueno, hidratado, permeable, lubricado, más bien, me gustaría usar ese término. Recordemos que pulmón, pues es un órgano que no le gusta la humedad, que es por naturaleza tiende a la sequedad, obviamente sin ser excesiva. Vamos teniendo esa lubricación entre sus pleuras para facilitarle el proceso respiratorio. Si pulmón acumulara humedad, es decir, si esta función entre pulmón y riñón fallara, entonces me va a condicionar patologías de humedad, de acumulación de flema y humedad en pulmón. Las más características, pues hablamos de asma, asma bronquial, por ejemplo, bronquitis crónica, entre algunas otras, así como edemas pulmonares, que es la acumulación de líquido dentro de los pulmones. Y bueno, si quisiéramos darle el sentido o el enfoque pues médico, científico a esta función, no es otra cosa que hablar de la relación pulmón-riñón mediante la ECA, que sería la enzima convertidora del angiotensinógeno, y que bueno, pues tiene que ver o que va en función con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga pues básicamente de el control del flujo y de la presión arterial. Y por último, bueno, pues el vaso juega un papel muy importante en la transformación y en el transporte de los líquidos orgánicos. El yang de riñón va a ser llevado al vaso y entonces el vaso lo va a aprovechar para convertirlo en calor. De esta manera, pues va a poder llevar a cabo correctamente esta función de transformación y de transporte pues de los líquidos. Siguiente, el riñón controla la recepción del chi, que bueno, pues también es una función que vamos a hablar, más bien que hace referencia a lo que hablamos anteriormente, que es esta enzima convertidora del angiotensinógeno. El riñón y el pulmón van a trabajar juntos para utilizar bien el chi puro del aire, que sería en este caso el song chi pectoral. El pulmón hace descender al chi y lo va a enviar al riñón. El riñón, por su parte, tiene que responder, su función sería mantener ese chi abajo, tenerlo, pues obviamente en el yago inferior, como el nombre lo menciona. Si riñón no puede contenerlo en ese nivel bajo, entonces este chi se va a estar regresando y se va a estar revelando, es decir, va a cambiar la orientación pues de su sentido y va a ascender, se va a acumular en el yao superior y bueno, pues ya hablábamos de lo que sucedería en el caso de que de que pulmón llegue a acumular humedad o flema, ¿no? Pudiéndose presentar sensación de ahogo, asfixia, edemas pulmonares, asma y en formas obviamente pues menos drásticas pero más frecuentes, pues procesos alérgicos, rinitis, escurrimiento nasal, obviamente por la obstrucción de dicha vía. Siguiente riñón se abre en los oídos, bueno, esto obviamente tocante al tema
de los 5 elementos, los oídos pues son obviamente la ventana del riñón, es decir, ahí es donde se abre, es su orificio de contacto con el exterior y pues bueno, obviamente si el riñón se encuentra bajo una nutrición correcta, pues tendremos un oído permeable, tonificado, audible, es decir, que funcione correctamente. Y pues por el contrario, ¿no? Si el riñón llega a manifestar alguna alteración, pues obviamente va a repercutir también a nivel del oído, ¿no? El caso más, el ejemplo más característico y pues que desafortunadamente también es más común es tinnitus, esta sensación de zumbidos, de la percepción de zumbidos en el oído y que bueno, pues lo experimentan habitualmente las personas que están cursando una patología como hipertensión arterial sistémica, es decir, problemas de la presión arterial, y bueno, pues son pacientes que siempre andan pues con ese zumbido o con ese pues tinnitus, que sería el nombre correcto. Se manifiesta en el pelo, riñón se encarga de controlar el crecimiento del cabello, así como, bueno, decíamos de todas y cada una de las estructuras del cuerpo, pero, bueno, nosotros podemos determinar o checar su vitalidad bajo la esencia o bajo la forma que tiene el pelo. El pelo también depende de la nutrición de la esencia del riñón para crecer. Si la esencia del riñón es abundante, entonces el pelo también crecerá bien y pues estará sano y brillante. Siguiente, riñón controla a los dos orificios inferiores. Estos dos orificios inferiores son el anterior y el posterior. Hacemos alusión a ano y vagina, bueno, en el caso de mujeres, y ano y pene, ¿no? Bueno, básicamente la uretra que está contenida pues, en el pene. El orificio anterior comprende a la uretra y al canal seminal en los hombres y el posterior corresponde al ano. La uretra obviamente está relacionada con el riñón, puesto que la vejiga recibe el chi necesario para la transformación de la orina del riñón. El canal seminal está relacionado con el riñón, ya que el esperma es la manifestación exterior de de la esencia del riñón. El chi de riñón es esencial para el funcionamiento normal de los orificios inferiores y una insuficiencia del chi de riñón da lugar a pérdidas en cada uno de estos orificios, es decir, que pudieran llegar a presentarse tanto incontinencias urinarias como espermatorrea en el caso de los hombres y diarrea pues tanto como para hombres como para mujeres. Y la última de las funciones, bueno, obviamente dejando a un lado pues esta explicación del MIGMEN, que no nos vamos a enfocar a hablar hoy con ella. Se dice que en medicina tradicional china el riñón es la residencia de la fuerza de voluntad. Todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, mediante la teoría de los 5 elementos, pues conllevan una emoción correspondiente y un valor espiritual. Hablábamos del Shen hace ratito, que bueno, lo mencionamos, del Shen, que bueno, pues es el valor espiritual del elemento fuego, o sea, corazón e intestino delgado, y bueno, pues el Shen es el valor espiritual que se encarga de la conciencia, del estado de conciencia de la propia persona. Y bueno, así cada uno de los órganos pues tiene un valor espiritual. En el caso del riñón, este valor espiritual se denomina Shi, Z-H-I, Shi. Esta fuerza nos habla de ese predominio, esa característica de voluntad que un cuerpo o que un organismo tiene obviamente pues para poder funcionar.
El riñón va a determinar nuestra fuerza de voluntad. Si el riñón es fuerte, la fuerza de voluntad también no será. La mente se va a concentrar bien en las metas que se hayan fijado o que se hayan propuesto, y estas pues obviamente serán personas con determinación. Por el contrario, si el riñón es débil, habrá una falta de fuerza de voluntad, la mente se desanimará, se desconcentrará muy fácilmente. La falta de voluntad y de motivación son a menudo aspectos importantes de la depresión mental, y el hecho de tonificar al riñón da a menudo muy buenos resultados. Es decir, nosotros cuando tenemos a un paciente con un diagnóstico de depresión, obviamente pues hay que hacer la indagatoria pertinente, el conocimiento del historial clínico y demás, pero bueno, pues nos enfocamos a brindar tratamiento hacia riñón, que es él quien se encarga de controlar pues esta voluntad que se ve afectada durante el proceso de depresión. Y bueno, hablamos de manera general de cualquier voluntad, es decir, de la voluntad para realizar actividades, es más, para lograr o para forjarse hábitos, pues esta voluntad está determinada por el riñón. Este aspecto pues es muy importante en la parte clínica para nosotros como acupunturistas, puesto que cuando tratamos una enfermedad característica del riñón, si sabemos que riñón se encarga de este control, una vez que riñón se vuelve deficiente, pues obviamente esta función también va a estar deficiente. Hablo específicamente de pacientes que tienen patologías y sobre todo crónicas a nivel de riñón, llámese, por ejemplificar justo ahora, pues una insuficiencia renal crónica, pues son pacientes que he de aceptarlo, he de reconocerlo, nos cuesta mucho trabajo a veces tratarlos, brindarles el tratamiento correcto y obviamente que respondan al tratamiento, puesto que están perdiendo esta fuerza de voluntad de continuar adelante. Y bueno, pues no es obviamente porque ellos lo quieran, ¿no? Sino sencillamente porque el riñón pues no se encuentra en las condiciones adecuadas, y bueno, pues esto lo vuelve complicado para nosotros. Es todo un reto realmente trabajar con pacientes de este tipo y bueno, pues poderles ir tonificando y sembrando nuevamente esa pequeña fuerza, esa chispita que pueda ir nutriendo nuevamente este aspecto que concierne pues a la fuerza de voluntad de cada uno de los individuos. Y bien, pues por último, el MIGMEN, les explicaba, pues es un tema un poquito extenso que valdría la pena tenerlo por aparte. Pero bueno, de manera muy general, pues los riñones, se dice en la medicina tradicional china que los riñones realmente no son dos, sino que nada más es uno. Propiamente riñón como órgano estaría haciendo alusión únicamente al riñón izquierdo, al riñón del lado izquierdo, y el riñón del lado derecho sería lo que nosotros denominaríamos el Migmen o la puerta de la vida, que mencionábamos, pues es esa energía, es esa fuerza que nos mantiene vivos en nuestro día a día, y que obviamente pues perder esa fuerza, esa energía de la puerta de la vida, pues desencadenaría en la muerte. La puerta de la vida es la residencia de la mente, del Shen, y está relacionado con el Yuan Chi o con el Chi original de los hombres, es decir, con esa energía pura que proviene de la genética. Se encarga de almacenar la esencia en los hombres, y en las mujeres está relacionada con el útero, es decir, procesos de fertilidad. Esta sería, pues muy a grandes rasgos, la razón por la que en los textos, en las literaturas de medicina tradicional china se menciona que solamente tenemos un riñón. Bueno, desde el contexto occidental, desde el contexto médico, pues evidentemente sí tenemos los riñones, anatómicamente sí los tenemos, y bueno, entender que desde este contexto tradicional, pues uno hace alusión al riñón como tal y el otro le fue conferido pues esta función bien importante de la puerta de la vida. Y bien, pues eso es todo, chicos, por el día de hoy en este pequeño seminario sobre las funciones
del órgano riñón, obviamente en medicina tradicional china. Pregunto si hay alguna duda, alguna respuesta, con mucho gusto la vamos a atender, aún tenemos unos minutitos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bien, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, pues hasta aquí terminamos. Les agradezco muchísimo su participación. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, pues les comentamos que están abiertos los cursos para inicio de acupuntura, de los diplomados en acupuntura. Ya lo saben, comunicarse a los números pues al área de promoción y venta de la sede. Y bien, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto en un nuevo seminario. Gracias.